Hans Morgenthau. Hans Morgenthau, quien emigró de Alemania y España debido a la situación del fascismo, desarrolló una sensibilidad particular hacia las debilidades de la democracia liberal, especialmente en un país adoptivo, que en este caso fue Estados Unidos. Durante la caza de brujas de Morgenthau percibió un periodo de estancamiento bajo el mandato de Eisenhower y escribió The Purpose of American Politics, que básicamente quiere decir el propósito de la política de América, para advertir sobre la erosión de los fundamentos democráticos de Estados Unidos. El planteamiento de Morgenthau se reafirma hacia las verdaderas evidencias que, según él, deberían sustentar la vida democrática. Sin embargo, la democracia basada en valores como la igualdad, la libertad, la cultura política estadounidense correrían el riesgo de caer en un mayorismo jacobino y en la manipulación de las masas por élites hambrientas de poder. En este contexto de una república en peligro, Morgenthau desarrolló una teoría sobre la libertad académica y la responsabilidad intelectual, en la cual el académico tiene el poder especial de pronunciarse sobre las políticas gubernamentales. Esencialmente esto se refiere al compromiso con la crítica política y social. Se alineaban con otros realistas de mediados del siglo, quienes también estaban comprometidos con la tarea de evaluar las consecuencias de la modernidad. Pues un tanto el contexto político y reconocer las dimensiones intelectuales y sociales del liberalismo, ¿no?, que consideraban profundamente insuficientes. Bajo esta defensa y ejercicio de la libertad académica por parte de Hans Morgenthau, y recibió la poca atención sostenida en la avalancha de publicaciones que buscaron reexaminar el precepto y la propuesta de Morgenthau, ¿no? Tanto el pensamiento de Morgenthau sobre la libertad académica se cristalizó en su máxima expresión durante el periodo de oposición a la guerra de Vietnam. Asimismo, bajo este contexto, el derecho y el deber de un académico debe discernir sobre cuán necesario es la participación en la política exterior de un Estado, ¿no? Básicamente, en concordancia, se deben examinar las consecuencias del ejercicio de la libertad académica que plantea Morgenthau durante el conflicto, su expulsión del Departamento de Defensa y la verificación pública por personas e instituciones vinculadas directa e indirectamente a la administración de Johnson, ¿no? Recordemos que esto venía desde un contexto de guerra fría, la guerra en Vietnam. Todo este proceso que se vivió de análisis fue durante procesos de conflicto, ¿no? El caso de Morgenthau es importante en el sentido de que ilumina la libertad académica en el sentido positivo de su derecho a protestar, ¿no? Y hasta qué punto su libertad negativa se vio afectada por las acciones del poder ejecutivo de los Estados Unidos
y básicamente de sus aliados. La primera sección es sobre la función crítica de la teoría. Según Morgenthau, está dentro del papel teórico como incidencia, ¿no? Y otro aspecto a resaltar es que Morgenthau aportó significativamente a la revaloración y la construcción de la teoría y del poder y la teoría constante de transformación de las masas. Sobre el discernimiento de la libertad académica para los debates contemporáneos que hoy en día siguen siendo de vital importancia en el marco de las relaciones internacionales. Relacionado bien a eso, pues la reflexividad en general plantea que Morgenthau ha demostrado hasta qué punto su trabajo en la década de 1960 estuvo informado por una comprensión reflexiva de la interrelación entre democracia, libertad académica y la crítica responsable en la teorización de las relaciones internacionales. Para Hans, la filosofía política comienza con la idea de que en la esfera política el hombre no puede actuar a su antojo. Más bien, este debe seguir un estándar superior al simplemente tener éxito, ¿no? Morgenthau sostiene que la teoría política no solo debe explicar, anticipar racionalmente, sino que también incluir un elemento normativo de crítica. Según la conciencia política, en su mejor expresión, no puede evitar ser una fuerza subversiva y revolucionaria frente a ciertos intereses establecidos, ya que debe juzgar continuamente al hombre y a la sociedad política, ¿no? Midiendo entonces su verdad, que en gran parte es una convención social con sus propios criterios, Morgenthau afirma que existe una verdad objetiva, aunque sea difícil de percibir y que es válida para todos los hombres y todos los tiempos. La negación de esta verdad objetiva lleva a concebir el mundo político como un juego de fuerzas efímeras, ¿no? Y cuando nos referimos al término efímero, es aquella constante que hoy está y mañana puede ser cambiante, ¿no? Mañana no va a estar y mañana tenemos otros actores que están en una lucha de poder, ¿no? Actualmente vemos a Rusia y Ucrania, pero anteriormente teníamos a China y a Estados Unidos, ¿no? Esta fuerza efímera puede ser cambiante. El estudio de la política a una esfera técnica, descriptiva y metodológica, pues busca evitar que puedan quedar atrapados en ese juego de fuerzas. En este escenario, la teoría se enfrenta a un dilema relativista con dos posibles resultados: que la ciencia política se refugie en un dogmatismo subjetivo que confunde las perspectivas y preferencias del observador con la verdad general y objetiva. Es decir, nuestro pensamiento y nuestro criterio de análisis siempre debe ser con la perspectiva objetiva, más allá de un criterio dogmatismo subjetivo, ¿no? No debemos involucrar las emociones cuando nuestros pensamientos deben ser más críticos y objetivos, ¿no? En ese mismo criterio de visión de la sociedad, vamos a racionalizar y justificar críticamente las acciones del gobierno, o bien el pensamiento político, pues que recorre el camino relativista hasta el final.
renunciando al mismo concepto de verdad objetiva y general, concluyendo a partir de la subjetividad de sus propias percepciones que no hay nada más que opiniones y que una opinión es tan buena como otra siempre que la sociedad no se oponga a ella. El relativismo total llevaría a que los criterios y teóricos practicantes de la política exterior se sometieran pues a la opinión pública. Para evitar el dilema relativista, Morgenthau identifica la función de práctica principal de la teoría como un acto específicamente político, es decir, confrontar lo que los gobiernos hacen y lo que los gobiernos y los pueblos piensan sobre las relaciones internacionales con un juicio prudencial e independentista y con la verdad sobre su percepción y aproximación. Esta crítica subraya que Morgenthau es necesariamente un conectivo agresor, ¿no? Ya que es el que pone en tela de juicio tanto la percepción del gobernante como la práctica de accionar de la sociedad, examinando críticamente lo que oficialmente se sostiene como verdad y expone la falsedad donde la encuentra. Para Morgenthau, aunque la democracia es por naturaleza relativista, el estándar por el cual se juzga los sistemas y acciones políticas, pues no es solamente la creencia de una democracia ideal que permita la evaluación de las políticas democráticas en referencia a un ideal, ¿no? Y Hans sostiene que el teórico político debe ser un crítico honesto, ¿no? Si es que lo hay, del gobierno y evitar la corrupción del juicio que puede surgir de una identificación demasiado cercana con el poder. Un ejemplo de esto es Richard Baldwin, quien según Morgenthau sacrificó su libertad académica al servir al presidente Johnson, ¿no? Combinando los roles de intelectualidad académica y partidario, lo que resultó ser políticamente desastroso. Cuando los académicos se convierten en ideólogos al servicio del poder, traicionan su responsabilidad moral, como lo hicieron los intelectuales nazis, quienes justificaron lo injustificable al asumir la conformación social y política. Morgenthau advierte que el gobierno no deja al azar el silencio y la sumisión de los intelectuales. Utiliza una variedad de herramientas sutiles y complejas para establecer lazos en el mundo intelectual, creando un complejo académico político en el que los intereses del gobierno se entrelazan peligrosamente con los grandes grupos de académicos, lo que amenaza la libertad intelectual, especialmente a través de las relaciones informales de partidarios, ¿no? Hans Morgenthau también argumenta que la seducción del poder puede llevar a una comprensión negativa de lo que significa ejercer la libertad académica con integridad. Critica a las universidades que han devenido en estaciones de servicio gigantescas e indispensables para los poderes establecidos. Según Morgenthau, las universidades deberían ser una molestia para las élites políticas, ya que su misión es decir la verdad al poder.
El teórico de integridad debe ser escéptico y crítico en relación con las declaraciones del poder. A diferencia de los académicos entrenados en la Casa Blanca, que están comprometidos con el poder, el intelectual libre debe ser imparcial, similar a los historiadores griegos como Homero, Heródoto y Tucídides, quienes no mostraban lealtad a ningún bando. La imparcialidad, según Morgenthau, es fundamental para el ejercicio de la libertad académica, cuyo aspecto más importante es el derecho a disentir. Este derecho se deriva de la filosofía relativista de la democracia, que asume que todos los miembros de la sociedad tienen igual acceso a la verdad, pero ninguno tiene un monopolio sobre ella. En conclusión, la experiencia de Hans Morgenthau sirve tanto como una lección sobre cómo desempeñar el papel de un académico, alguien que dice la verdad al poder, como una advertencia sobre los peligros inherentes al ejercicio de la libertad académica. Morgenthau se veía a sí mismo contribuyendo a la preservación del tejido social de la democracia frente a las amenazas que representaban el ejercicio desenfrenado del poder por parte de políticos irreflexivos y sus asesores intelectuales. Aprendió de manera difícil hasta qué punto cumplir con el deber de decir la verdad al poder, provocando así ataques personales destinados a destruir la integridad y virtud de quien desafía al poder. Su oposición a la guerra de Vietnam también le costó profesionalmente un criterio, perdiendo sus cargos en el gobierno y su candidatura a la presidencia de la Asociación Americana de Ciencia Política. Fue probablemente frustrada por aquellos que se oponían a su crítica de la guerra. A pesar de las dificultades, Morgenthau consideraba que el ejercicio de la libertad académica era una presa valiosa. Creía que a largo plazo la voz de la verdad, aunque vulnerable al poder, ha demostrado ser más resiliente que el poder, construyendo imperios de la mente y el espíritu que ha perdurado y dejado su huella en los imperios del poder. En una época en la que los académicos siguen enfrentando la violencia insidiosa de la competencia por posiciones, honores y títulos de sus patrocinadores gubernamentales, la insistencia reflexiva de Morgenthau en su libertad académica para ejercer la crítica sigue siendo tan relevante como lo fue en 1975. A medida que la disciplina de las relaciones internacionales se vuelve más consistente, de la necesidad de un compromiso crítico con su historia intelectual